Más Salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más Saludable, Más Sexualidad, Más Mente, Más Veraz, Más Confiable, Más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Muy buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Radio UNAM y de Facebook Live de la Facultad de Medicina. Les damos la bienvenida a su programa Más Salud. Soy la doctora Ingrid Vargas Huicochea y bueno, pues quisiera comentarles que en los Estados Unidos de América al 19 de septiembre se reportaron 530 casos de lesión pulmonar en 38 estados y un territorio. Se confirmaron además 7 muertes en 6 estados. Los casos predominaban entre hombres, aproximadamente en un 72%, de entre 18 y 34 años. Al momento se desconoce la causa específica, solo se ha evidenciado que todos los casos tienen historial de uso de cigarrillos electrónicos o lo que se conoce como vapeo. En fechas recientes en nuestro país, la Secretaría de Salud emitió un aviso epidemiológico por enfermedad pulmonar grave, posiblemente asociada al uso de cigarrillos electrónicos y o vapeo. ¿Cuál es la realidad de estos productos? Y bueno, pues para hablar de este tema tan interesante como controversial, contamos el día de hoy con la presencia de la doctora Guadalupe Ponciano. Ella es coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo y fundadora de la Clínica de Tabaquismo de la Facultad de Medicina. Fue directora de la Clínica contra el Tabaquismo del Hospital General Dr. Manuel G. González. Ella es doctora en Investigación en Medicina por el Instituto Politécnico Nacional y especialista en el tratamiento de las adicciones. Posee también un posgrado en terapia cognitivo-conductual y terapia racional emotiva por el Instituto Albert Ellis de New York en Estados Unidos y otro en farmacología clínica por la UNAM, además de ser experta universitaria en tabaquismo por la Universidad Palmas en Gran Canarias, en España. Doctora, pues estamos de manteles largos. Es un placer tenerla con nosotros. Al contrario, Ingrid, para mí es un placer volver a esta cabina. Me encanta Radio UNAM, me encanta nuestro programa y bueno, creo que el tema que vamos a tratar hoy, como tú dices, es un tema muy importante en términos de salud pública, pero también tiene muchos mitos claro. Por ahí. Hay una controversia muy importante sobre lo que son los cigarrillos electrónicos. Así Entonces creo que bueno, vamos a tener un programa muy rico. Un programa que da para mucho sí, y trataremos claro. de desmenuzar los diferentes aspectos y por supuesto los comentarios, tratar de dar respuesta a los comentarios y dudas que la audiencia nos envíe, ya sea directamente comunicándose a la cabina o en las redes sociales. Recuerden que nuestros teléfonos en cabina son el 55 55 36 89 89 con 2 líneas y el 800 505 26 88. Vamos a escuchar una breve cápsula para conocer un poco más de el tema que estamos tratando el día de hoy y volvemos, doctora. Claro que sí, Ingrid. Puede contener marihuana, nicotina y otras sustancias o aditivos. Algunos pueden ser adulterados con aceites, vitamina E y otras sustancias. El aerosol de un cigarrillo electrónico puede contener sustancias potencialmente dañinas como compuestos orgánicos volátiles, partículas finas, metales pesados como el níquel, estaño, plomo, así como sustancias químicas cancerígenas, saborizantes como el diacetilo, sustancias químicas vinculadas a una enfermedad grave en los pulmones. Bueno, pues para entrar un poquito en materia, ¿no? Claro, doctora, sí. y bueno, antes de entrar específicamente al tema que nos trae aquí el día de hoy,
¿Qué podríamos decir con respecto del tabaquismo en general? Que creo que por décadas, ¿no? Se ha vuelto algo a lo que los sistemas de salud, ¿no? Y sobre todo los programas de prevención han tratado de hacer mucho para quitar un poquito esta imagen de élite, ¿no? Que por mucho tiempo se tuvo en los medios de ver a las personas fumando y entonces decir, esto da estatus, ¿no? Y entonces fuma porque te va a hacer sentir mejor, ¿no? Exactamente, y te va a dar propiedades especiales, a pasar a ponerlo ya como un problema y decir, bueno, evitemos el tabaquismo por la serie de consecuencias en salud. Claro que sí, Ingrid, creo que es un buen inicio, un muy buen inicio, porque es poner el contexto de la problemática del tabaquismo, que sin lugar a dudas, pues es uno de los problemas de salud pública más graves que tenemos, no solamente en México, sino a nivel mundial. A nivel mundial, por ejemplo, nada más para que se den una idea de la magnitud, nuestros radioescuchas, sabemos que hay más de 1.300 millones, fíjate lo que estoy diciendo, de consumidores de tabaco en sus diferentes formas. Evidentemente el cigarrillo de tabaco es el más prevalente, por supuesto, pero bueno, ahorita lo vamos a retomar cuando hablemos de estas nuevas formas de administración de nicotina. En nuestro país, pues no nos quedamos atrás de esta problemática, porque de acuerdo con la última ENCODAT, que es la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, tenemos alrededor de 15 millones de fumadores activos, lo cual es un número muy importante si tú te pones a pensar. A veces cuando yo presento estos datos en el extranjero, pues son datos tremendos, porque por ejemplo Uruguay, vamos a pensar, es un país que todo el país son 4 millones de habitantes, entonces cuando hablas de 15 millones de fumadores, pues la gente se queda pues muy sorprendida. Claro. Y por supuesto tenemos también a los fumadores pasivos o involuntarios, que es otro problema asociado al tabaquismo, y es pues son las personas que no fuman, pero que desafortunadamente comparten un espacio cerrado con uno o varios fumadores. Se calcula que en México esto representa más o menos una tercera parte de la población que hemos estado en algún momento expuestos al humo de tabaco, y evidentemente esto genera una morbimortalidad pues muy importante. En el caso del tabaquismo sabemos, de acuerdo a datos de la Dirección General de Epidemiología, que más o menos están muriendo alrededor de 165 personas cada día, imagínate, por enfermedades asociadas con el consumo de tabaco. Estas enfermedades, las más importantes, son muchas. Algunos autores hacen una larga lista de enfermedades asociadas con el consumo de tabaco, y esta asociación pues se ha obtenido a través de diferentes estudios epidemiológicos. Claro. Pero en general sabemos que las más importantes son las enfermedades cardio y cerebrovasculares. Los infartos, las embolias, sabemos que tienen una asociación muy muy cercana, sobre todo la nicotina es la mala aquí de la película en el caso de las cardio y cerebrovasculares, pero también por supuesto tenemos las respiratorias, entre las que destacan la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una combinación de bronquitis y enfisema. Hay una destrucción del tejido pulmonar, y por supuesto los tumores malignos, que se asocian, pero todos los que se te antojen con el cáncer, con el tabaco, perdón. Pero evidentemente el cáncer de pulmón es el más importante. Se calcula, por ejemplo, que de cada 10 casos de cáncer de pulmón, 9 están asociados de manera cercana con la exposición a humo de tabaco. Y en nuestro país, pues también con el humo de leña, pero siguen siendo más importantes, por supuesto, la exposición al humo de tabaco. Toda una problemática. Toda una problemática, y sobre todo, Ingrid, hablando de humo de tabaco, sí me gustaría enfatizar para nuestros radioescuchas que es una mezcla terriblemente tóxica. Fíjate que se han hecho estudios ya ahora con los modernos aparatos de química analítica, y se ha visto que en el humo de tabaco puedes llegar a encontrar hasta 7,000 sustancias químicas. No seamos amarillistas, no todas son tóxicas, pero sí 250. Imagínate, 250 son altamente tóxicas para el ser humano, y tenemos entre 60 y 70 sustancias productoras de cáncer, dependiendo del tipo de tabaco y del tipo de combustión que se lleve a cabo con el cigarrillo. Entonces, como verás, es una mezcla tremenda, es una mezcla altamente tóxica, tanto para el que directamente la hace que a través del golpe o de inhalación profunda entre a su aparato respiratorio, como para los fumadores pasivos o involuntarios, ¿no? Entonces, como verás, es un problema muy importante, es una situación que genera un gasto muy importante en salud,
Se calcula, fíjate, hay datos que nos hablan de que cada año en nuestro país estamos gastando solamente en atender estas 4 enfermedades que te mencioné, alrededor, en un escenario, digamos, moderado, alrededor de 42,000 millones de pesos, y en un escenario un poquito más, digamos, más realista, tomando en cuenta todos estos incrementos que ha habido, pues podemos llegar a gastar hasta 76,000 millones de pesos cada año. Bastante. Y a esto, Ingrid, pues imagínate, le tienes que sumar que el fumador ya tuvo un gasto, es decir, ya compró el tabaco, y bueno, yo tengo pacientes, por ejemplo, que llevan 20, 30 años fumando, y si tú haces la suma de lo que han gastado en adquirir cajetillas de cigarros, es una cantidad enorme. Exacto. Entonces, como verás, pues ese es un panorama muy general del tabaquismo, pero un panorama que nos habla de que es definitivamente una adicción, un problema de salud muy importante que está demeritando de manera pues fundamental la calidad de vida de la persona que desafortunadamente desarrolla alguna de estas enfermedades, y por supuesto también está impactando sobre la economía familiar de los fumadores. Sí, y el país, y del país, pega todo, ¿no? Sí, claro, exacto, a nivel individual, familiar, pero también a la sociedad. Y ahora que usted mencionaba estos componentes del humo del tabaco, bueno, lo que yo pensaba es, wow, meternos, ¿no?, esa cantidad de sustancias tóxicas, y pensar que vivimos además en la Ciudad de México, donde no nos podemos, ¿no?, evadir de la mala calidad del aire que estamos respirando, pues bueno, seguramente no son las mejores condiciones. Claro, Ingrid, porque además sabemos que tienen un efecto sinérgico en términos de salud, es decir, no solamente se suman, sino que se magnifica el hecho de vivir en una ciudad tan contaminada como tú mencionas, y bueno, además fumar. Entonces, claro, es un impacto muy importante, no solamente al aparato respiratorio, sino, como mencioné, a prácticamente a todo el organismo. Claro. Por eso hablamos del tabaco, Ingrid, como una sustancia, este humo que se genera en la combustión incompleta de las hojas de tabaco, hablamos como realmente uno de los tóxicos más importantes a los que podemos estar expuestos, y que además al inhalarlo y con esta enorme superficie que tenemos en el aparato respiratorio, y que este dato también nos va a servir ahorita que hablemos de los cigarrillos electrónicos. Fíjate, nada más, fíjense amigos, tenemos más o menos en aparato respiratorio una superficie de contacto con el exterior de alrededor de 200 metros cuadrados. Esto, más o menos, para que lo ubiquen, podría ser como la superficie de una cancha de tenis. Claro. Las mujeres tenemos un poco menos, pero digamos, esto es el promedio. Tenemos casi 900 millones de capilares, imagínate. Y esto nos habla de que todo lo que penetra a nuestro organismo a través del aparato respiratorio, evidentemente a través de la circulación sanguínea, va a todo el cuerpo. Por eso se dice que el tabaco tiene un efecto sistémico, es decir, afecta prácticamente todo el organismo. En el caso de cáncer lo vemos muy fácilmente. Muchas personas, muchos fumadores se preocupan básicamente por el cáncer de pulmón, y hacen bien, pero también hay que agregarle esta preocupación a otros. Sí. Por ejemplo, cáncer de vejiga. Yo tengo varios pacientes que han tenido cáncer de vejiga y que dicen, pero doctora, ¿cómo llega hasta allá el humo de tabaco? Pues llega a través de la circulación, pero también tenemos que recordar que a través de los fluidos corporales es como se excretan, es decir, como salen del organismo todas estas sustancias tóxicas. Y por ejemplo, la orina es una de las formas importantes de excreción, de salida de todos estos tóxicos, y evidentemente pues por eso también hablamos de cáncer cervicuterino, de cáncer de vejiga, de cáncer de laringe, de esófago, en fin, de mama ya se acepta, por ejemplo, cáncer de mama, que tiene un componente importante en el caso de las fumadoras. Sí, es un antecedente de en fin, como verás, pues es un daño muy, muy importante del que hablamos en relación con el tabaco. Y ahora, además, ¿no?, se están sumando todos estos productos emergentes de nicotina, doctora. ¿Qué son, para entender un poquito más, ¿no?, de lo que nos estamos enfrentando ahora? Pues sí, dices muy bien, Ingrid, a toda esta problemática que desafortunadamente pues no hemos podido resolver. Si te estoy hablando de 15 millones en la ENCODAT de 2017, pues no lo hemos podido resolver, ¿no? Ahora en 2020 vamos a ver qué pasó con estos fumadores, pero bueno, evidentemente tenemos mucho
muchos millones de fumadores en el país. Y como tú dices, esta problemática se suma la de los cigarrillos electrónicos. Estos que ahora reciben el nombre, digamos, en conjunto como sistemas electrónicos de administración de nicotina, que me voy a referir a ellos como SEAN, por esto, no por las siglas, Sistema Electrónico de Administración de Nicotina, aparecen más o menos en 2003, empiezan a aparecer en Asia, precisamente, y empiezan a difundirse a todo el mundo. Cuando aparecen estos sistemas, Ingrid, la idea o la mercadotecnia que se utilizó en ese momento es que servían como una herramienta para dejar de fumar. Se empiezan a difundir en todo el mundo y actualmente ya vamos en la tercera generación. Okay. La primera generación eran muy parecidos a esto que estoy mostrando, es decir, eran muy parecidos a un cigarro. Así delgaditos, tenían un extremo que se prendía con una luz LED, ¿no? Como si fuera un cigarro. Como si hubiera encendido. Como si hubiera encendido, la pila era muy pequeña, tenían que estarse conectando, ¿no? Muy frecuentemente. Y en realidad el líquido que podía caber en esto era muy pequeño, tenían que estar llenando de líquido. Esa es la primera generación. La segunda generación ya son dispositivos mucho más gruesos, muy parecidos a plumas gruesas, en donde aumenta el voltaje de la pila y aumenta la capacidad del tanque para recibir el líquido que se llama líquido electrónico, ¿no? Y actualmente en la tercera generación estamos viendo los que se llaman vapeadores. Estos que generan una gran cantidad de vapor, entre comillas, porque aquí tengo que decirles a ti, Ingrid, y a nuestros radioescuchas algo muy importante. En realidad está mal dicho decir vapor, porque no es vapor, es un aerosol conformado por una gran cantidad de partículas de diferentes diámetros que se generan por la combustión del líquido electrónico. ¿Sí? Entonces, no es vapor. Yo tengo pacientes muy inocentes todavía que dicen, doctora, pero es vapor de agua. Y yo, es vaporcito. Claro, se le puede dar esta atribución. Sí, no, y les digo, pero ¿en qué momento? No, para nada. No. Les digo, ¿en qué momento le pones agua al tanque? En ningún momento. Tienes que comprar líquido electrónico. La composición de estos líquidos, Ingrid, qué bueno que lo mencionas, por supuesto, no son nada inocuos. Están constituidos por materiales como por ejemplo propilenglicol, etilenglicol, que son glicoles que se utilizan en los anticongelantes de los vehículos. Están constituidos por supuesto por glicerina. Pueden tener una gran variedad de sabores. Ahorita vamos a hablar, por favor, recuérdame que te diga algo en relación con los sabores, porque tenemos una variedad impresionante, y también colorantes. Son líquidos muy llamativos, de colores muy llamativos, que tienen esta cantidad de sustancias, ¿sí? Y por supuesto también nicotina. Los de la tercera generación, que son estos vapeadores o vaping, que tienen un tanque con una mucho mayor capacidad, la mayoría ya tienen nicotina. Todavía en la primera generación encontrabas algunos que no tenían nicotina, pero aquí todos ya prácticamente todos tienen nicotina. Y la nicotina, tú sabes que es una droga que tiene una gran capacidad adictiva, porque actúa directamente a nivel de sistema nervioso central. Entonces, este líquido, en contacto con el calor de la pila, vaporiza. Y eso es lo que tú observas cuando alguien está utilizando un vapeador, que se llaman ahora, ¿no? Que hemos inventado varios verbos y demás. Y que está tan de moda, además, y que está tan de moda. La población joven. Entonces, este vapor es el producto de la ebullición, de la evaporación de este líquido, y entonces pues tiene una gran cantidad de sustancias tóxicas, porque además es no solo los componentes iniciales, sino los que se forman, ¿no?, con el calor de la pila. Y otra cosa muy grave que tiene esta tercera generación es que al ser la pila de un mayor voltaje, porque evidentemente pues ya quieren estarlo como ser más, claro, que ya no lo tengan que estar conectando, es que se han reportado, Ingrid, casos en donde el calor es tan importante, el calor que se genera en el interior del dispositivo, que explota.
Y recientemente, en junio, para ser más precisos, en el New England Journal of Medicine, que tú sabes que es una de las revistas más prestigiadas en el área de la medicina, ¿no? Una revista muy antigua, pues sale en una sección de imágenes, precisamente documentan la explosión de un cigarrillo electrónico en un chico de 17 años que tenía el cigarrillo en la boca, explota, le fractura la mandíbula, pues provoca una pérdida dentaria, y entonces, pues imagínate, esto es muy grave. Esto se va a, vas a sumar esta evidencia con otras que ya teníamos, por ejemplo, en España, en donde los consumidores de este tipo de vapeadores, al traerlo en la mano y haber una explosión, pierden falanges de los dedos. Sí, entonces, les vuela el dedo. Les vuela el dedo. Entonces, además de lo tóxico que puede ser este vapor, que tiene, ya lo mencionaron en la cápsula, tiene metales pesados, tiene una serie de partículas muy pequeñas que llegan hasta el alveolo, y eso es algo muy grave. Pues la toxicidad que tiene per se aúna esta situación de toxicidad, digamos, física, ¿no? De que puede explotar. Entonces, imagínate, esto es algo que debe de saber la gente también, porque muchas veces los ven como algo inocuo. Y sí, te decía, en un principio se empezó a manejar esta idea de que podías dejar de fumar con ellos. Ahora, pues yo les digo que no. Incluso que es un punto importante. Muchísimos riesgos, y entonces nada. Su función esencial de base, o lo que se creía que realmente hacían, que son para dejar de fumar, no se da. Ya se tienen estudios y se ve que es mucho más, tiene una mayor eficacia y seguridad, por supuesto. Los medicamentos que tenemos actualmente para apoyar a los pacientes, la terapia de reemplazo de nicotina, la vareniclina y el bupropión. Entonces, imagínate, por otro lado también, Ingrid, pues se ha visto que al tener nicotina y al emular totalmente la conducta de fumar, pues la gente se hace adicta. Entonces, ¿qué crees? Que ahora han llegado ahí a verme personas que dicen que ahora quieren dejar el cigarro electrónico porque ya no lo pueden dejar y les ha resultado muy caro. Y esto era de esperarse, porque fíjate, Ingrid, que lo que trabajamos en la clínica, por ejemplo, es precisamente romper estas cuestiones conductuales. La cuestión de que traigas el cigarrillo en la mano, que te lo lleves a la boca, que veas el humo, que hagas donitas. Todo esto, si tú te fijas, son conductas que se asocian de manera muy cercana con el fumar. Incluso tenemos personas que lo que hacen es que hacen esto con el cigarro, ¿no? Según ellos, para compactar el tabaco, traen cigarreras, traen encendedores. Es todo un ritual alrededor. Es todo un ritual conductual. Por eso utilizamos la terapia cognitivo-conductual para ayudarlos a dejar de fumar. En el caso del cigarrillo electrónico, de los SEAN, de los sistemas electrónicos, realmente todas esas conductas se repiten. Es decir, te llevas el cigarrillo a la boca, tienes todo un ritual para prepararlo, echas humito, haces donitas, echas el aerosol, haces donas, y entonces, claro, la gente, además de tener toda esta conducta junto con la nicotina, evidentemente esto lo hace adictivo. Y ahora tenemos otro problema muy grave. Te digo, muchos pacientes van y dicen: doctor, ahora quiero quitarme del cigarrillo electrónico. Ok, bueno, lo manejamos igual que el cigarrillo de tabaco. Ve, nada más, ahí te estoy diciendo pues que son lo igual, ¿no? Y la otra cosa importante que tenemos, que se detectó en la ENCODAT, es que ahora tenemos lo que se llama el fumado dual. Es decir, por ejemplo, una persona que en su trabajo le prohíben utilizar el cigarrillo de tabaco, pero se van con esta idea de que es menos malo el cigarrillo electrónico, pues puede utilizar el cigarrillo electrónico, y generalmente cuando llegan a casa, cuando ya están en un espacio donde pueden hacerlo, sacan el cigarrillo de tabaco. Eso es lo que llamamos como fumado dual, y es grave porque acaba de salir un artículo hace no más de 2 meses en donde nos habla que el riesgo cardiovascular, el riesgo de tener un infarto en estas personas que utilizan tanto cigarrillo de tabaco como cigarrillo electrónico es muy elevado, es casi de 6 veces, o sea, más de lo que podría tener una persona que solamente fuma uno u otro.
Entonces, lejos de estar resolviendo un problema, está generando muchos más, está abriendo nuevas áreas, ¿no? de preocupación, ¿no? Claro, Ingrid, sobre todo, fíjate, los adolescentes es otra nueva área de preocupación. Ahorita, por ejemplo, tenemos datos de que muchos niños, porque ni siquiera son adolescentes, que están empezando a fumar o a utilizar cigarrillos electrónicos, y de ahí el paso hacia el cigarrillo de tabaco es un paso muy pequeñito, es un paso muy sencillo. Ahorita me acordé de lo que te decía de los sabores. Fíjate que el sabor de estos líquidos electrónicos son sabores muy llamativos, sobre todo para los jóvenes, los adolescentes. Tenemos sabor, imagínate, piña colada, galletas de chocolate, goma de mascar. ¿Qué otro te gusta? Bueno, hay hasta sabor cannabis. Y es que supongo que además el sabor no solamente lo hace como atractivo, ¿no? Por estarle diversificando, sino también refuerza esto que estábamos diciendo, la falsa idea de que, mira, tiene sabor. Casi si no pongo color, ¿no? El color rosita, bueno, pues debe ser todavía menos dañino que el otro, ¿no? Imagínate. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, aquí te digo, bueno, tendremos más datos en 2020, que se va a hacer la nueva ENCODAT, pero los datos que nos da esta ENCODAT es que ya en el país hay alrededor de 1 millón de adolescentes de 12 a 17 años que ya han utilizado los cigarrillos electrónicos, lo cual nos habla de que esto es muy grave. Yo tengo, por ejemplo, tengo pacientes que nos dicen, por ejemplo, en las secundarias, no sabes, hubo un boom de cigarrillos electrónicos en donde todo mundo, como tú dices, porque huele a piña colada, entonces no puede hacer mal, ¿no? Claro que puede hacer mal. ¿Y qué crees, Ingrid? A este problema se suma ahora otro más, y es que a los SEAN, a los sistemas electrónicos de administración de nicotina, se están sumando lo que se llaman los sistemas de tabaco calentado. Estos sistemas es el nuevo Juul, Juul. Este Juul, imagínate que es un USB. Okay. Es un USB. Así, muy bonito, larguito, muy garigoleado. ¿Y sabes dónde lo vas a calentar? En el puerto USB de tu computadora. Entonces se calienta, en el interior tiene capsulitas de tabaco muy finamente molido, se calienta, y entonces tú lo que haces es inhalar. Ya no vas a echar esa cantidad de aerosol que echarías con el vapeador. Ahora es muy discreto. A tal grado discreto, y ha hecho tal furor, por ejemplo, en Estados Unidos, y ya está llegando aquí a México también, que en muchas escuelas, sobre todo en escuelas pues de enseñanza media, está prohibido la utilización ya de este tipo de aparatos, porque entonces haz de cuenta que los chicos estaban en clase y estaban con su Juul. Como no se ve así tan aparatoso, pues están ellos con la nicotina. No es tan evidente. Buscando la nicotina. Claro. Y bueno, ya llegaron a México, y esto es algo también muy grave, los nuevos cigarrillos híbridos. Wow. Los cigarrillos híbridos es un dispositivo en donde tú colocas un cigarrito con tabaco muy finamente molido, y entonces este tabaco se vende ya en tiendas de conveniencia, imagínate. Se llama Hits, ¿sí? La cajita cuesta 60 pesos, yo la acabo de ver. Y entonces lo introduces en tu dispositivo, que se calienta, y entonces otra vez es tabaco calentado. Tan grave es la situación que una de las más grandes tabacaleras, no voy a decir quién para no decir marcas ni nada, pero una de las más grandes e importantes tabacaleras calcula que en 3 años ellos ya no van a estar produciendo cigarrillos de tabaco, sino que solamente van a estar vendiendo los famosos cigarrillos híbridos. Estos que la cajita se llama Hits y los otros se llama la marca, pero no la digo, pero ya están aquí. Entonces, imagínate. Creo que es un tema realmente preocupante. Un tema fascinante. Vamos a dejarlo en una pausa para, sobre todo, reflexionar un poco y bueno, ¿qué finalidad tiene hacer esta migración hacia estos nuevos dispositivos? Dijimos, definitivamente no tienen una finalidad médica, porque no hay un fin terapéutico en ello, pero bueno, hablaremos un poquito más al respecto. Claro, si me que permite, sí. Doctora, vamos a rescatar algunos de los comentarios. Por supuesto que sí.
que tenemos por acá en las redes. Agradecemos como siempre a todos aquellos que nos están siguiendo vía Facebook Live y que nos mandan sus comentarios. Saludos de Alberto Aguirre para usted, doctora. Gracias, Alberto, muchos saludos. Algunos nos están comentando de la experiencia que tienen, ¿no?, con vapeadores que han recientemente adquirido y por lo que ellos los están utilizando. Preguntan algunas dudas muy específicas. Por ejemplo, Vera Bubalú nos dice que ella compró uno hace 3 meses y la empresa que se lo vendió le confirmó que el producto nocivo para la salud de un cigarrillo electrónico es el TDAH y la vitamina E. Y bueno, en su producto está señalado por la Profeco que según no tiene ningún tipo de impacto para la salud, ¿no? Que se disuelve con agua al momento de fumar y obviamente cuando la gente le da el choque es cuando seguramente debe tener una mayor inhalación, ¿no? Y bueno, ella enfatiza que el problema principal en la salud es por el uso en demasía, ¿no? Un uso prolongado. No sé si quiera comentar algo. Bueno, claro que sí. Mira, evidentemente en todos estos tóxicos hay una relación dosis-respuesta. Es decir, a mayor exposición, a mayor intensidad de la exposición y a mayor concentración a la que te expongas, pues evidentemente va a haber un mayor daño. El problema es que aquí estamos hablando de susceptibilidad individual. Y el otro problema es que ella habló de que está validado de que no hace daño a la salud. Esto es cuestionable. Para que tú realmente puedas sacar un producto al mercado y demostrar que no es dañino, tienes que hacer una serie de estudios. El problema con estos SEAN, en general vamos a hablar de los SEAN, es que COFEPRIS, que es la Comisión Federal de Protección a Riesgos Sanitarios, los tiene prohibidos y puede meterse. Yo le recomendaría que se metiera a la página de COFEPRIS. El problema es que cuando estos cigarrillos empezaron, la ley no prohibía la entrada de este tipo de productos porque no había. Claro. O sea, no había, era, digamos, ahorita vemos como un vacío legal. No pero se regula algo que no existe. Porque no existe, ¿no? Entonces, ahorita lo que está ocurriendo, yo he platicado con gente de la COFEPRIS que están muy preocupados por esto, es que sí pueden ingresar al país. Lo que pudieron hacer ellos es prohibir la venta y distribución. Eso sí lo pudieron prohibir. Entonces, cuando tú estás adquiriendo un SEAN, estás incurriendo en un delito, ¿sí? Porque además, otra de las cosas importantes que yo le comentaría es que como no están regulados, los fabricantes no tienen la obligación de poner en la etiqueta qué sustancias tienen. Y eso es algo muy importante porque se ha detectado, por ejemplo, que uno de los pigmentos para darle un color rojo muy bonito, así como el de la blusa, que es un color cereza, cuando se calienta produce sustancias que generan cáncer, pero no está regulado. Entonces, ese es un problema que tenemos ahorita muy grave en México y que confunde a la gente porque dice, bueno, si lo pude comprar y me dicen que no hace daño, ¿por qué? ¿Por qué no lo prohíben? Pues no prohíben la entrada por eso. Y otro gran, digamos, vacío que mencionaba COFEPRIS es que tú puedes adquirir estos productos a través de Internet. Y eso ha sido un problema súper grave para ellos, ¿sí? Entonces, que vea, por ejemplo, si la etiqueta dice exactamente qué contiene, que eso es algo muy importante. Probablemente y lo otro que mencionaban es que desafortunadamente muchos jovencitos, sobre todo, han empezado a utilizar el líquido electrónico para mezclar otras cosas. Y una de las sustancias que más se ha mezclado es el aceite de cannabis. Tal vez es lo que menciona como THC. Así es. Evidentemente, si tú no se lo pones, pues no lo trae, pero sí trae otras sustancias como las que ya había mencionado, ¿no? Y e incluso, por ejemplo, nosotros acabamos de hacer en la facultad un estudio en donde evaluamos en Internet qué es lo que estaban ofreciendo. Y hay sitios en donde hay influencers, lo que se llaman ahora, ¿no? En donde, por ejemplo, hay una chica que según esto es nutrióloga y entonces dice que ofrece el líquido electrónico con vitamina A, E, C y no sé qué. Imagínate tú cuándo habías pensado en la vía
de ingreso al organismo de este tipo de vitaminas, No, que además por son supuesto. lipídicas. Y ahorita, si quieres, después del receso hablamos de la neumonía lipoidea. Acuérdame, Sí, por favor. De hecho, no lo quiero dejar perder. Efectivamente, vamos a una pausa para seguir con muchos de los comentarios y preguntas que tienen y que nos están amablemente haciendo llegar. Pero para no perderlo de contexto, doctora, justamente Fernando Moreno comenta que él es vapeador activo y que escuchó sobre los lípidos dentro de los dispositivos, pero según él, el que utiliza alcoholes es como diferente, o si hay alguna diferencia entre si el dispositivo utiliza lípidos o alcoholes, o cuál es el Mira, cambio. independientemente de lo que utilice, Fernando, imagínate el alcohol. Son glicoles, es decir, es un tipo de alcohol. Son sumamente irritantes para el aparato respiratorio. ¿Sí? Aquí hay que utilizarlos con mucho cuidado, sobre todo, por ejemplo, personas sensibles, personas que tienen el antecedente de alguna enfermedad respiratoria, como el asma, por ejemplo, que podría ser esto. Ahora, fíjate, aquí, Fernando, te voy a responder con datos no míos, son datos de la CDC, es decir, es el Centro de Atención de Enfermedades en Estados Unidos. Cada jueves, Ingrid, ellos tú mencionaste un dato muy interesante. En septiembre, el 19 de septiembre, la CDC reportó 530 casos con lesión pulmonar. Ahora le llaman EVALI, por sus siglas en inglés, que es enfermedad pulmonar aguda grave. Yeah. ¿Ok? En México ha habido alguna discusión, se le llama neumonía lipoidea o neumonía lipídica, que sí, en este caso sí estaría muy asociada con la utilización de grasas, de aceites. Pero ¿qué crees? Que el CDC también encontró que un porcentaje importante de estos pacientes no tenían el antecedente de haber utilizado ninguna grasa en el dispositivo. Y fíjate, Ingrid, tú hablaste 19 de septiembre. Te digo los datos al 20 de noviembre. Los actualizados. De 530 pasaron a 2,290 hospitalizados. De estos en 38 estados, ¿verdad? Aquí dices, bueno, y 7 muertes. Aquí tenías el 19 de septiembre. ¿Sabes cuántas van? 47. Antes de venir al programa, me metí al CDC porque dije, bueno, les voy a dar lo último de lo último. ¿Qué hay? Pero ¿qué crees? Decía que estaban en Thanksgiving Ahorita y que entonces todo no. se para. Pero este dato, fíjate, 2,290 hospitalizados con enfermedad pulmonar aguda grave y 47 muertos. En México ya tuvimos el primer caso reportado por la Dirección General de Epidemiología, un chico de 18 años con la misma EVALI, con la Claro. misma enfermedad aguda, que murió desafortunadamente en San Luis Potosí, ¿sí? Sin el antecedente de haber utilizado este tipo de aceites. Estamos entonces frente a un verdadero problema, ¿no? Un problema, porque además, siguiendo con lo de Fernando, cuidado, Fernando, porque lo que ocurre es que hablar de el cigarrillo electrónico es un error. Tenemos más de 500 diferentes marcas y cada una es diferente. Cada una trae distintos componentes. Entonces, pues, sí hay que tener mucho cuidado con esto. Por supuesto, porque además nos dice no está regulado, ¿no? Y eso todavía lo hace pues mucho más diverso. Exacto. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Claro que Recuerden que están nuestros teléfonos en cabina, el 55 55 36 89 89 y el 800 505 26 88, además de que seguimos recibiendo sus comentarios y preguntas por las redes. Volvemos. Claro que sí, Ingrid.
Buenas tardes nuevamente para los que apenas están agregando al programa. Estamos el día de hoy comentando con la doctora Guadalupe Ponciano sobre estos nuevos dispositivos electrónicos, mal llamados cigarrillos electrónicos, ¿no? Dispositivos de vapeo y muchos otros más de los que además nos estamos ahora enterando. Habíamos dejado un par de preguntas de nuestra audiencia en las redes, por ahí pendientes, doctora. Emanuel García nos pregunta si están autorizados para el consumo en menores de 18 años. Por supuesto que no. Están totalmente prohibidos, al igual que los cigarrillos de tabaco. Claro. Y esto tiene varios motivos, Emanuel. No solo, bueno, desde el punto de vista legal es muy importante que estamos hablando de menores de edad. Pero por otro lado también yo les diría, pues desde el punto de vista médico, recuerden que el aparato respiratorio del ser humano finaliza su maduración ya tarde, ¿no? O sea, ya 13, 14 años. Entonces imagínate esta mezcla tóxica, ya sea el humo de tabaco o el aerosol que se genera en el océano. Imagínate, en tu aparato respiratorio va a tener un daño mucho mayor. Aquí sí tenemos toda la evidencia científica que nos dice que entre más pequeñito alguien empiece a fumar, evidentemente el daño va a ser mucho mayor en aparato respiratorio. Y hablando de la nicotina, que es una sustancia altamente adictiva, ahí todavía nos vamos a que nuestro cerebro, tú sabes que el cerebro del ser humano, que es una maravilla, pues pues sabemos actualmente que alcanza su maduración alrededor de los 22, algunos autores incluso hablan de los 24 años. Entonces, cuando la nicotina llega a un cerebro inmaduro todavía, un cerebro que no ha finalizado con su proceso de maduración y desarrollo, evidentemente la adicción se va a dar mucho más rápido. En los niños, por eso la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, Ingrid, sugiere como una de sus recomendaciones importantes en este contexto que tratemos de retrasar lo más posible la edad en que un niño tiene un contacto con la droga. En este caso con la nicotina, claro, pero puede ser alcohol, cualquier otra droga, ¿no? Entonces, imagínate, el proceso de adicción se da mucho más rápido. Entonces, desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista jurídico, pues, de que es un menor de edad, están prohibidos. Nos pregunta también la señora Valencia en las redes si esto llega a ser para quienes de alguna manera pudiéramos ser, digamos, fumadores pasivos, ¿no? Por estar cerca de una persona que esté utilizando este tipo de dispositivos, aquellos que generan este famoso vapor, entre comillas, sí, ¿no? Claro. ¿Qué tan dañino es para el otro que lo está recibiendo sin aspirar, ¿no? Pues, ¿qué crees? Directamente. Que ahora ya me inventé lo de vapeador pasivo, ¿sí? O pues vapeador involuntario. Claro. Porque es exactamente lo mismo. Si tú estás en un espacio cerrado, por ejemplo en esta cabina, en una habitación cerrada, y tienes a una persona que está utilizando este cigarrillo electrónico, por ejemplo los de la tercera generación, que bueno, me dicen parecen señales de humo, ¿no? Sí, literalmente. Sí. Bueno, imagínate, estos tóxicos se van combinando con el aire de la habitación y llega el momento en que tú pues no tienes otra opción más que respirar. Lo estás consumiendo. Lo estás consumiendo, finalmente. Lo estás igual introduciendo a tu organismo. Entonces es exactamente lo mismo y por eso en un principio se tenía este vacío legal. En un principio en algunas aerolíneas se permitía utilizarlos, ¿sí? En el vuelo. Actualmente no lo puedes utilizar en ningún vuelo, en ningún espacio cerrado, precisamente por toda esta información que se ha generado poco a poco y que muchas veces pues la gente pro vapeo dice, no, pero ¿por qué? Pues porque no había esta información, pues porque no existían estos dispositivos, la estamos generando. La historia del tabaco, por eso me gustó mucho que empezáramos hablando con tabaco. Tú sabes que la planta del tabaco pues se origina del continente americano. Sí, claro. ¿Sí? Cuando llega Cristóbal Colón, lo recibe de regalo, ¿no? De los nativos del continente y bueno, se sorprende mucho de que ellos pudieran, él escribe por ahí, alguno de sus almirantes, dice, es que cómo echan humo, ¿no? O sea, no entendía cómo era que echaban humo, y estamos hablando de 1400 y tantos, y a lo largo de todo ese tiempo, pues bueno, el tabaco se empezó a difundir, empezó a lo largo de todo el mundo, y es precisamente después de las 2 guerras mundiales cuando se da este boom, esta epidemia de tabaquismo, que en realidad, bueno, no es una enfermedad contagiosa, infecto contagiosa, pero por la magnitud se habla de la epidemia de tabaco. Entonces han pasado muchos años. Es hasta 1964, fíjate, después de toda esta historia, que el primer cirujano general, Luther Terry,
decide compilar toda la información científica que se había ido generando a lo largo de estos años de consumo, y lo publica en un libro que se llamó Tabaco o Salud. Y entonces, pero tuvieron que pasar todo este tiempo. Te estoy hablando de que los cigarrillos electrónicos o sistemas electrónicos de administración de nicotina empiezan a difundirse a partir de 2003. Entonces es muy poco el tiempo. Por ejemplo, preguntas relacionadas con la producción de cáncer, es difícil contestarlas todavía, porque pues realmente es muy pronto. Pero sin embargo, sí hay, Ingrid, estudios experimentales en donde, pues tú sabes que un roedor, por ejemplo, su tiempo de vida es de alrededor de 2 años. Entonces, equiparando esto con el tiempo de vida de un ser humano, se tienen varios estudios en que se han expuesto a estos ratoncitos los aerosoles, al vapor y se ha visto que en efecto sí se puede obtener tumores. Entonces esto lo que nos dice es cuidado. Claro. Yo una de las cosas que bueno, quisiera compartirte ya a las personas que amablemente nos están viendo, es que a mí me ha hecho mucho reflexionar esto, en el sentido de que todo lo que hemos aprendido a lo largo de muchos años con los cigarrillos de tabaco, creo que es el momento de aplicarlo ahorita con estos nuevos sistemas de administración de nicotina. Es decir, tuvimos que esperar muchos años para tener la prueba de que producían cáncer, y ahora tenemos muchos problemas, ¿no? Muchas personas que han desarrollado cáncer por fumar. Entonces, con la evidencia que ahora tenemos, podemos evitar eso, ¿sí? Entonces yo creo que lo que aprendimos con la epidemia, la gran epidemia de cigarros de tabaco, ahora es el momento de aplicarlo para proteger a nuestra población, para evitar que digas en unos años, ay, sí, mira, le dio cáncer de pulmón porque era vapeador. ¿Qué necesidad tenemos de llegar a eso si estamos viendo todo esto? Tendríamos que aprender ya de lo sucedido. Claro, hay que aprender. No. Acuérdate que quien no aprende de su historia está condenado a repetirla. Al ser humano le cuesta trabajo, ¿no? Exacto. Pero tendríamos que rescatarlo, viendo ya sobre todo los datos alarmantes que usted nos mostraba antes de irnos a la pausa, ¿no? Uh-huh. Es realmente angustiante ver el aumento tan acelerado que se están teniendo en esta evidencia de daños, ¿no? En la presencia de complicaciones, en las muertes. Entonces, bueno, de ahí tendríamos que plantarnos finalmente para hacer una propuesta en materia de salud importante, claro, ahora que esto está surgiendo. Claro, y a mí me encanta, por ejemplo, que me hayan invitado, Ingrid, porque definitivamente creemos que una de las, pues de los mecanismos que tenemos de dar a conocer esto a la población es precisamente medios de difusión, ¿no? Uh-huh. Porque ¿de qué te sirve estar generando información si no compartes con la población? Yo creo que es muy importante que la población sepa esto y tome decisiones informadas, pero que no se deje engañar por estos mitos de que no pasa nada, es inocuo, etcétera, sino que realmente investiguen y vean el riesgo que están tomando, ¿no? Si lo quieren tomar, bueno, es como los fumadores, ¿no? Es lo que decimos, bueno, en el fumador no tenemos ningún derecho a quitar, ¿no? Si una persona quiere fumar, adelante. Claro. Pero sí es importante que sepa todo lo que puede tener, ¿no? Y que es una persona en riesgo. Entonces tiene que cuidarse. Nos reitera Carmen Valencia nuevamente, que hace rato nos preguntaba si esto hace daño a quienes uh-huh. están alrededor, que ella ha visto gente en restaurantes utilizándolos, ¿no? Sí. Y ahí usted mencionaba hace un momentito, doctora, que por ejemplo las aerolíneas lo han regulado. Debo suponer que no solamente por esta cuestión del vapor, ¿no?, que se genera, sino también por los dispositivos electrónicos y el riesgo de que pueda haber una explosión. Pero por ejemplo, aquí en México, ¿no?, que ya se han restringido algunos espacios para el consumo de tabaco, ¿también aplica esta misma restricción para estos dispositivos? Mira, debería aplicar. Desafortunadamente hay un desconocimiento muy importante y hay mucha información falsa en relación a esto, ¿no? Mucha información que dice que son inocuos, que no pasa nada, etcétera. Y entonces esto ha hecho que en algunos lugares se permita su utilización. Una de las cosas que también te quisiera mencionar en relación a esto, Ingrid, es que, bueno, nosotros habíamos estado, como en la parte académica, como en la parte de las organizaciones de la sociedad civil, habíamos estado luchando
o hemos estado luchando mucho tiempo porque tengamos espacios 100% libres de humo de tabaco, que es lo que dice la OMS. Y esto tiene una razón muy importante. Cuando hablas de sustancias que producen cáncer, no puedes tener límites permisibles. Es decir, imagínate que yo te dijera, bueno, mira, el asbesto causa mesotelioma. Pero mira, Ingrid, aquí tengo unas fibras de asbesto, inálalas, no te va a pasar nada. Evidentemente no lo harías, porque es un riesgo demasiado elevado pensar que esto causa cáncer. Y no puedo decirte con una concentración pequeña no te va a pasar nada, porque entonces no sé desde el punto de vista de salud tu susceptibilidad a desarrollar este cáncer. Claro. Entonces no hay límites permisibles para sustancias carcinógenas. Lo que ha pasado es que esto ha determinado esto de 100% libre de humo de tabaco. Uh-huh. Y pues ya llevábamos una batalla, o bueno, varias batallas ganadas tratando de establecer estos espacios libres totalmente de humo de tabaco. Y ahora con esto tenemos una confusión muy importante y decimos que estamos perdiendo espacios que ya habíamos ganado, que estuvieran limpios. Es decir, limpios porque, acuérdate, Ingrid, el aparato respiratorio está a lo largo de toda la evolución del ser humano. Lo único que puedes tú mandar al aparato respiratorio es aire. Y entre más limpio, con las concentraciones de oxígeno y otros gases dentro de los límites permitidos, es lo mejor que puedes hacer. Claro. Todo lo que metas que no sea aire limpio al aparato respiratorio va a tener un impacto. Sí, va a tener un impacto. Entonces, fíjate que nos sentimos muy tristes porque estos han venido a confundir a muchas personas y muchos espacios que ya habíamos ganado con la ley de control del tabaco que se están contaminando. Claro. Entonces es muy triste, pero en realidad lo que debía de ser es que al igual, incluso no sé si has visto, ahora ya hay estos nuevas especificaciones que dicen no fumar, no vapear. ¿Sí? Entonces eso debería ser en los espacios públicos donde hay muchas personas, claro, donde es un espacio cerrado y tú no sabes ahí si hay una gente asmática, si puedes encontrar una persona que tenga bronquitis crónica, sí, o algún otro problema de salud, ¿no? No deberíamos estar ahí, ¿no? O embarazadas, imagínate. Así es. Pregunta Ernesto Hernández, ¿cuáles son las características de un fumador? ¿No? Es decir, de repente se les identificaba porque tenían los dedos, ¿no?, un poco pigmentados, porque a lo mejor la orina cambiaba de colores, lo que él nos menciona, ¿no? Pero hoy en día, ¿cómo podemos identificar un fumador, dado que además estamos mencionando que esto ha migrado, ¿no?, a otras formas de consumo? Bueno, mira, es muy, muy simpática tu pregunta y es difícil de contestar, porque pues encuentras fumadores pero bueno, lo más característico creo del fumador es el olor. El olor que tú puedes percibir en un fumador, tanto en el cabello, en las manos, en la ropa. ¿Los vapeadores lo tienen? No, porque ellos, acuérdate que por estos sabores y olores distintos. Entonces, bueno, hablando del fumador, en efecto, puede ser una persona que tú inmediatamente, yo tengo detector biológico y inmediatamente hueles a tabaco. La otra, pues, es el aliento, desafortunadamente. El aliento de los fumadores es un aliento muy característico. Hablamos de halitosis, es decir, de que las bacterias que producen este olor tan importante, pues, están proliferando en la boca de esta persona. Claro. Tenemos muchos que tienen gingivitis, enfermedad periodontal, entonces es un aliento muy característico. Lo que él decía, en los fumadores que tienen un grado de adicción muy elevado, tenemos también, bueno, el amarillamiento de la piel, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso sería lo más importante, por lo menos, ¿no? Por lo menos lo más importante. También el cutis, sobre todo en los fumadores de más de una cajetilla al día, es un cutis seco, es un cutis con un color muy característico, también el pelo, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista físico, que me parece que esa era la pregunta, pues esas serían las características más importantes. Difíciles de ubicar ahora. Ponlos a subir escaleras también, entonces ya. Ahí también, se puede identificar. También podemos mejor, ¿no? Identificar. Doctora, qué tema tan interesante, tan preocupante también, ¿no? Yo creo que hay una infinidad de asuntos que podríamos tocar, ¿no? Pensando en materia de legislación, ¿no? De interrogantes a nivel social de salud, individual, ¿no? De salud, sí, claro, por supuesto, de aspectos sociales y culturales también, ¿no? Claro. Todo este cambio en la concepción, pero
se nos ha acabado no el me programa. Digas, ya iba a empezar a platicar de esta polarización que tenemos ahorita, ¿no? Entre la gente pro vapeo y la gente, pues, que estamos tratando de difundir toda esta información científica, De poner ¿no? Vamos a tener que hacer una siguiente Otro emisión programa, de este ni programa modo. para completar, porque además, como usted bien lo mencionaba, creo que es un tema del que se tiene que informar. Sí, ¿no? claro, por supuesto. Porque está sucediendo, porque no está regulado, porque hay muchos mitos, hay mala información. Por supuesto que los proveedores, ¿no? Los que venden este tipo de productos, claro que nos van a decir, mira, tómalo, es muy sano, ¿no? Es saludable, casi vegano, ¿no? Sí, Entonces, de repente puede ser muy difícil para la población el no tener acceso a información veraz, Claro, como la que usted nos está brindando en este momento. Y bueno, creo que solamente me gustaría cerrar diciendo, a ver, si una persona tiene problema con el tabaco o con el consumo, con estos nuevos dispositivos, ¿a dónde se pueden acercar? ¿Dónde pueden buscar atención? Claro que sí, Ingrid. Mira, pues con mucho gusto. Nosotros estamos en el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina en la UNAM. Y bueno, voy a dar un teléfono que es el conmutador de la UNAM. Es el 5623-2300. Lo repito, 5623-2300. Tenemos la extensión 45187. En enero, qué bueno que me preguntaste esto, porque en enero estamos por empezar algunos proyectos de investigación en donde precisamente lo que queremos es gente que vapea, porque queremos estudiar más qué está pasando. Vamos a hacer imágenes cerebrales, entonces está muy interesante. Es un proyecto de investigación, por supuesto, totalmente gratuito, en donde vamos a tratar de entender muchas cosas relacionadas con esta, vamos a comparar lo que es el cigarrillo de tabaco con los vapeadores. Entonces yo los invito para que en enero, después del 6 de enero, ojalá nos puedan buscar. Además, sabes que, Ingrid, es muy bueno empezar el año sin humo y sin vapor, ¿no Bien, crees? ahí está el propósito de Año Nuevo. El propósito de Año Acérquense Nuevo con la doctora para poder tener Claro más que sí. información de esto. Bueno, pues desafortunadamente hemos llegado entonces al final de nuestro programa, un programa interesantísimo. Doctora, le agradecemos mucho todos sus conocimientos y experiencia compartidos. Agradecemos también la participación de todos nuestros radioescuchas y seguidores en las redes sociales. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en Más Salud. Yo soy la doctora Ingrid Vargas Huicochea. Nos vemos el próximo jueves. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, de la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, de la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social, Pamela Gómez Velázquez, responsable de comunicación audiovisual, la licenciada Erika Lamilla Santos en la producción, la licenciada Senyasi Morales Estrada en Facebook Live, Andrea Candy Uribe en la voz de las cápsulas y Socorro Montes en la conducción. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron